parte, ninguno. Creo que fue una dificultad bastante buena y el tiempo también fue el suficiente. Ok, ¿alguien más? Yo también creo que estuvo muy bien, profe. Ok. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más dudas, entonces empezamos con lo que sigue. En unas horas subo diapositivas y problemario. Ya saben, alguien quédese con micrófono abierto para que me vaya guiando. Solamente, profesor. Escucho. Yo tengo una duda. Dígame. Cuando tengo un circuito en paralelo, la corriente es la misma en ambas resistencias. O sea, la corriente es del mismo valor. No, la corriente se divide. Se divide. Entonces, ¿el electrón que circula por una resistencia es distinto al electrón que circula por otra resistencia? No te metas con esas cosas. Desde el punto de vista clásico, sí. Un electrón adentro de un cable, imagínatelo como una bola de billar en una tubería, pero desde el punto de la mecánica cuántica o teorías más elaboradas, más modernas, todos los electrones son mismo. Sí, está bien. Gracias, profe. No puedes distinguir uno de otro. Ok, voy entonces a diapositivas. Profesor, Escucho. tengo yo una inquietud respecto al examen de la unidad 2. Dígame. Porque entré a la plataforma y me sale, ahí en estado me sale mi examen como borrador no enviado. Ok. Última vez que hago estas aclaraciones. De hecho, si la memoria no me falla, ya había hecho estas observaciones y ya considero ultimátum. Asegúrense de que la tarea esté correctamente enviada. No sé cómo funciona la plataforma. No es que un día funcione de una forma y otro día de otra, pero quién sabe qué ajustes haga quien administra la plataforma. No, y de hecho, no sé qué pasos ustedes para subir la tarea. Son distintos a los que yo tengo que seguir para subir el material. Hasta que sé, ustedes suben el archivo, pero hay que darle 2 o 3 veces enviar. No sé en qué términos o en qué ventana. Supongo que debe ser ahí en la misma ventana, porque si lo subes queda en una especie de limbo. Ya está en alguna parte, en algún espacio de memoria. No sé si sea una memoria real o una memoria virtual, como los pedazos de correo cuando van saliendo. Y hasta que le das todos los enviar y que le dices que firmas una especie de declaratoria de que el trabajo es de tu autoría y no sé cuánto, hasta entonces queda perfectamente bien enviado. Son 2 o 3 veces las que tienen que hacer ese proceso. O sea, no es nada más subir el archivo a la plataforma, sino ahí ya ya estando el archivo en la plataforma, le tienen que dar algo más para finalizar el proceso. Cuando se queda en estado borrador,
hay épocas en las que yo no puedo ver lo que tienen ahí de borrador. Hay veces, como es el caso ahorita, que sí lo estoy pudiendo ver, pero asegúrense de enviar correctamente las tareas. Insisto, cuando me manden correos, identifíquense adecuadamente. Sigo recibiendo correos de cuentas con usuarios extraños, apodos. Sí me preguntan de el curso, pero no me dicen de qué curso, no me dicen de qué grupo, no me dicen quiénes son, no me dan su número de control. Por favor, todos los datos en el cuerpo del correo, lo primero que deben hacer es identificarse correctamente. Tengo ahí 2 o 3 correos que no puedo contestar porque no sé el asunto finalmente. O sea, no voy a contestar diciendo buen día, rockero. O sea, identifíquense, por favor. Mientras datos me pongan, mejor. Obvio, no saturen el asunto del mensaje. Eso, 3, 4 palabras, una frase corta, y ya en el cuerpo del correo, bueno, adjunten los archivos que haya que adjuntar, explíquenme todo lo que me quieran explicar o preguntar, pero por favor, identifíquense correctamente. No sé si lo había dicho, voy a empezar a poner directo en lista de correo basura a esos usuarios y a los usuarios aquí en esta plataforma que no tengan su nombre, que tengan algún apodo o algún otro nombre de usuario, los voy a empezar a bloquear. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Bueno, ¿algo más a este respecto? Pues si me pudiera mencionar, el primer examen que envié a plataforma, sí me dijo eso de que si estaba de acuerdo, de que si yo era el único autor y esas cosas, y lo di Sí. en, pero en este último únicamente lo subí, le di en guardar y ya no me preguntó nada más, y o sea, me sale enviado para calificar, con que salga enviado Eso para es calificar. Eso es lo que deben hacer. Hasta que lleguen a ese punto de enviado para calificar, es que ya el trabajo está donde debe estar. De acuerdo, maestro. Ok, voy a diapositivas. Bien, esta unidad tiene que ver con los conceptos de energía y trabajo, obviamente desde el punto de vista de la física. No sé si haya alguien que realmente, honestamente, sepa qué es la energía. Yo no lo sé, sigo sin saberlo. Sí puedo manipular, sí puedo hacer cosas con las matemáticas, pero sigo sin entender de manera, de la manera más profunda, más esencial, qué es la energía. Aquí en esta imagen, una superposición de varias imágenes capturadas por la estación espacial, vistas nocturnas de la Tierra, y ahí podemos ver las regiones más iluminadas, el oeste de los Estados Unidos, parte de Canadá, un poco el norte de América del Sur, un poco la parte de Argentina, tal vez el sur de Brasil. Resalta
enormemente todo Europa, África se ve bastante oscuro, y también resalta ahí la India y lo que se alcanza a ver más a la derecha de el lejano oriente, que son obviamente las áreas que consumen una mayor cantidad de energía. No podemos imaginarnos el mundo actual sin esos consumos enormes de energía. Se habla de muchos tipos de energía. Aquí en las diapositivas podemos ver un parque de generadores eólicos en el mar, seguramente en alguna parte en Europa, en el Mar del Norte. Enseguida se ve una presa con un dique, seguramente un generador de energía hidroeléctrica. En la diapositiva arriba, más a la derecha, podemos ver unos paneles solares, captan la luz, la energía que viene del sol y la tienen energía eléctrica para almacenarse. En la diapositiva abajo a la izquierda, las clásicas chimeneas de una planta generadora de energía eléctrica mediante energía nuclear. La diapositiva, la imagen que está abajo en medio es una central termoeléctrica. Se quema algún tipo de combustible fósil para generar vapor. Bueno, podría ser gas, pero desde cierto punto de vista también es un combustible fósil. Ese vapor mueve una turbina y con esa turbina se genera energía eléctrica, que es lo que trata de representar la imagen abajo a la derecha. Finalmente, no importa qué imagen estemos viendo, el objetivo final aparentemente es la generación de energía eléctrica que después volvemos a reconvertir a otros tipos de energía desde el punto de vista industrial, pues, a energía mecánica, desde el punto de vista de las casas, de los hogares, pues en energía luminosa, en calor, y para hacer funcionar pues todos los aparatos eléctricos, electrónicos que requerimos al día de hoy. Podemos entrar en mucha discusión en estos asuntos. Desde mi punto de vista, la energía más limpia es no usar energía. En el siguiente curso de física en tópicos selectos se lleva una parte de termodinámica y ahí se analizan estas cuestiones. De hecho, buena parte de lo que sabemos de energía viene de la época de la Revolución Industrial, allá en los últimos 700, en los primeros 800, y estas cuestiones energéticas estaban más relacionadas con la termodinámica que con la mecánica, pero finalmente el concepto de energía es inevitable, está en todos lados y por eso se puede aprovechar lo que se sabe de un área del conocimiento y encaja perfectamente en otras áreas del conocimiento. Aun cuando digo que la energía más limpia es no usar energía, tal vez la energía eólica y la energía hidráulica sean dos de las más limpias, porque en principio no generan desechos, pero hay que tener en cuenta que
sí se generan desechos, se consume algún insumo que de cualquier manera genera contaminación. La energía eólica pues consume enormes cantidades de metales para hacer esas aspas y las torres en donde se montan las aspas que mueven a los generadores. Hay queja de que alteran el paisaje. A mí se me hace bello un paisaje con esos generadores. La energía hidráulica, aprovechando diques, presas o ríos, pues la industria de la construcción produce también contaminación. Claro que no se ve ahí en la imagen, pero en alguna parte tuvieron que fabricar el cemento para hacer el concreto y poder hacer el dique, amén de todas las cosas relacionadas con la industria metalúrgica para hacer los conductos y las turbinas que se mueven con la fuerza del agua y finalmente generar energía eléctrica. La energía, los paneles para generar energía eléctrica a través de luz, a mí se me hacen una manera muy sucia porque toda la industria del silicio es terriblemente contaminante. O sea, pensamos, bueno, ya puse los paneles ahí, no generan desechos, no hablemos de las eficiencias para la conversión de energía, que todavía son relativamente bajas, pero el proceso de fabricación de los paneles solares es terriblemente contaminante y una vez que se desechan, eso vuelve a ser terriblemente contaminante. Desde mi particular punto de vista, las plantas de generación de energía eléctrica a través de reacciones nucleares son muy limpias, pero están muy satanizadas. Todo lo que suene a nuclear, que fue muy bueno en las últimas décadas del siglo pasado, ahora está muy satanizado. Tal vez por los accidentes que ha habido, pero pues es por malos manejos, no porque esa energía sea sucia. De hecho, la conversión de energía nuclear a vapor y luego a energía eléctrica mediante una turbina es de los procesos con más alta eficiencia. De las termoeléctricas, pues no hay nada que decir, son sucias, queman algún tipo de combustible y los desechos de esa quema de combustible pues van a la atmósfera y no hay nada más que decir. Hay algunos otros tipos de generadores de energía. Por ejemplo, está la geotérmica. Aquí cerca de Morelia tenemos una planta. Aprovechas directamente el agua caliente, el vapor que hay en el subsuelo, y con eso mueves las turbinas que a su vez generan energía eléctrica. Les decía, no sé si hay alguien que sí sepa qué es la energía. Otra vez me fui al diccionario de la Academia de la Lengua y en su segunda acepción dice que es la capacidad para realizar un trabajo y que se mide en julios y se utiliza una E mayúscula para representarla. Yéndonos a los textos, a los libros de texto, Tipler dice que el concepto de energía es uno de los más unificadores de la ciencia, ya lo mencionaba hace unos minutos. La energía aparece en prácticamente todas las áreas del conocimiento humano. Está
presente en todos los procesos físicos, y la energía de un sistema mide su capacidad de hacer trabajo. Vean que Tipler no intenta propiamente definir la energía, pero igual que el diccionario de la Academia de la Lengua, hace alusión a la capacidad para realizar trabajo. Otro libro de texto, el de Ohanian, energía es una capacidad para realizar trabajo, es un trabajo almacenado o latente, está ahí, es pero no es, y bajo condiciones adecuadas lo puedo convertir en trabajo efectivo. Resnick define la energía como la medición de su capacidad para realizar trabajo. Vean que es universal esa idea, energía, trabajo. Uno de mis físicos favoritos, uno de mis autores favoritos, escribió en 1961, bueno, él no lo escribió, lo escribieron sus alumnos, dio unos cursos en Caltech, en Estados Unidos. La referencia es del 87 porque es la edición del libro con la que cuento, y nos dice que es importante darse cuenta que en la física actual no sabemos lo que la energía es, y en negritas eso de es, o sea, la esencia de la energía, al menos en 61, yo diría que a la fecha no está entendida. No tenemos un modelo de energía formada por pequeñas gotas de un tamaño definido, no es así. Sin embargo, hay fórmulas para calcular cierta cantidad numérica, o sea, la podemos manipular matemáticamente, pero sin entender esencialmente qué es. Cuando las juntamos todas nos da 28, bueno, es un extracto de una clase, de una conferencia, hacía referencia a algún ejemplo simple donde tenía 28 objetos y no importara, sin importar qué se hiciera con esos objetos, los objetos siempre son 28, por eso esa cantidad. Pero el asunto es que la energía se conserva, cambia de forma, cambia de estatus, pero la energía en un sistema siempre es la misma. Y ya hablaremos más de eso en las últimas partes de esta unidad. Es algo abstracto en el sentido que nos informa el mecanismo o las razones, que no nos informa el mecanismo o las razones para las diversas fórmulas. Entonces, alguien que sabía mucho de física, que ganó un premio Nobel, reconoce que no sabemos de qué estamos hablando. En el texto de Tipler se menciona que el concepto de energía y la ley de conservación de la energía son muy útiles para explicar el comportamiento de sistemas, y ya veremos que efectivamente es así, pero a 2003 todavía no hay una explicación sobre la verdadera naturaleza de la energía. Igual que muchas cosas que sabemos en física, no entendemos de qué estamos hablando, pero podemos hacer cálculos, modelos, predicciones, y las cosas funcionan razonablemente bien. Bien, como todas las definiciones, intentos de definición de energía hacen referencia al trabajo, pues vamos a tratar de entender qué es el trabajo. Entonces comenzamos por la idea de un trabajo diferencial que puede realizar cualquier fuerza sobre un sistema, y ese diferencial lo voy a definir como el producto interno, el producto escalar de esa fuerza por el cambio
diferencial en el vector de posición, de dónde estaba cierto objeto, cierta partícula, en una posición inicial, a dónde va a una posición final, pero lo hago en lugar de considerar toda la trayectoria de un solo golpe, considero brinquitos cada vez más pequeños, infinitesimales, y finalmente el trabajo total lo calculo como la suma de todos esos incrementos, esas aportaciones, contribuciones de trabajo que se hicieron poco a poco a lo largo de toda la trayectoria. Y sabemos que para sumar, cuando vamos al límite continuo, sabemos sumar cosas discretas, finitas, pero cuando vamos al límite continuo, al límite infinito, infinitos muy pequeños, entonces usamos la integral. Esa ecuación 2 no los debe asustar. F y dr son dos vectores. Hago el producto punto, ya sabemos calcular productos punto, y sabemos que el resultado del producto punto es un escalar, y sé hacer integrales de cantidades escalares, de funciones escalares, así que no hay nada extraordinario. Aquí está una representación gráfica de lo que acabo de decir. La partícula, el objeto, se mueve desde un punto inicial, cuyo vector de posición es este, a un punto final, cuyo vector de posición es ese, pero lo hace, o considero que lo hace, a través de pequeños cambios de trayectoria. Ahí están representados muchos DRs. Vean que la fuerza que actúa sobre el sistema puede no ser constante. En este caso apunta en esa dirección, en este otro caso apunta en esta otra dirección. No sé si la magnitud de la fuerza sea la misma, pero en cualquier caso sumo esas contribuciones o calculo esas contribuciones, F punto de R para ese cachito de trayectoria, F punto de R para ese cachito de trayectoria, y luego hago la suma, pero al considerar el límite, cuando los delta R, o bueno, lo voy a dejar escrito así. Ups. El límite, cuando los delta R tienden a 0, de esa suma, pues no es otra cosa más que la integral de F punto de R. ¿Preguntas hasta aquí? No, maestro. Ok. Yo sí, profe, nada más tengo una pequeña duda. Escucho, adelante. DR, entonces, me confundí al ver los vectores o la descomposición de vectores en toda la trayectoria del sistema. DR ya me confundió un poco qué es DR. Fue lo que traté de representar con las flechas. O sea, ve la trayectoria verde y en lugar de hacerla, o sea, en lugar de pensarla continua, piénsala formada por
pequeños, por pasitos pequeños. O sea, de hecho, ese DR que pinté ahí es muy grandote, ese DR que pinté ahí es muy grandote. Imagínate que esos DRs los vas haciendo cada vez más pequeñitos. La F sobre cada punto, pues es la F que tiene que ser, que insisto, puede estar cambiando de tamaño, puede estar cambiando de dirección, pero esos segmentos de trayectoria, ve haciendo una partición sobre esa trayectoria cada vez más fina. Conceptualmente esa es la idea. O sea, si te fijas de la posición inicial a la posición final, ese es el delta R. Pero si me fijo en estos cachitos de trayectoria, pues igual eso es un delta R. Cuando tomo el límite, cuando los delta R tienden a 0, tendría una situación parecida a esta. En la siguiente diapositiva, en los ejemplos, vamos a ver cómo operar el DR. O sea, no tiene mayor dificultad. Igual que cuando derivas, igual que cuando integras, no es que tengas que calcular pedacito por pedacito. La ventaja del cálculo es que mediante las técnicas ya conocidas, perfectamente bien establecidas, puedes hacer de un solo golpe sin hacer eso que estoy diciendo, pero haces en realidad lo que estoy diciendo. Resuelto. Es pregunta, ¿sí quedó resuelta la duda o todavía no? Sí, claro que sí, profe, gracias. Si no te queda más claro, luego de las siguientes diapositivas, igual retomamos y trato de explicar o de ampliar en la explicación. Algunas cuestiones importantes señalar respecto al trabajo. No es el producto de una fuerza por una distancia. Es fundamental la orientación relativa del DR con F. Al intervenir un producto punto, acuérdense que una de las posibles definiciones es del producto punto entre dos vectores es la magnitud de un vector por la magnitud del otro vector por el coseno del ángulo que forman. Entonces, es importante tener en cuenta ese aspecto. Ya lo había dicho, el trabajo es una cantidad escalar en el Sistema Internacional de Unidades. Al hacer fuerza por distancia, fuerza se mide en newtons, la distancia se mide en metros. A ese producto newton por metro se le denomina joule. Y aquí empiezo o sigo con la cuestión de la duda anterior. Ahí está un DR, simplemente es los vectores unitarios estándar involucrados por el diferencial de la coordenada respectiva. Obviamente, si no tengo 3 dimensiones, pues utilizo ya sea nada más el I de X, ya sea X y Y, o bien en problemas de 3 dimensiones, utilizo la expresión completa. Esa expresión 3, aparentemente tan simple, toma en cuenta cualquier posible dirección del desplazamiento. Finalmente,
ese desplazamiento se va a ver reflejado en la forma de F, porque para hacer el producto de F con ese diferencial, en el caso de que F no sea constante, F debe estar dado como una función de X, Y y Z, y eso me determina la trayectoria que quiero seguir, o los valores que toma la función en la trayectoria que quiero seguir. Bueno, hablábamos de joules. Aquí se me fue. Aquí hay que corregir esto. Bueno, el trabajo o la energía finalmente son lo mismo. Se miden en unidades que son cómodas o más convenientes para el problema que estamos tratando de abordar. Una unidad de energía que se utiliza con mucha frecuencia es el electronvoltio o electronvolt, que es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 joules. Es una unidad que se usa mucho en escalas atómicas o subatómicas, y un electronvolt es la energía cinética. Ya veremos ahorita más adelante qué es eso de energía cinética, que gana un electrón cuando lo hago pasar a través de una diferencia de potencial de 1 voltio. Otra unidad de uso frecuente, pero que tal vez está empezando a desaparecer, es la caloría, que es igual a 4.186 joules. Atención, caloría con minúscula. Esa unidad de medida se definió a finales de los 700, principio de los 800, y la definición tenía que ver con elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Entonces, una caloría es la cantidad de energía que necesito para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Es una cantidad de energía también muy, muy pequeña. La caloría con mayúscula son las malamente utilizadas calorías para tratar de expresar la energía que contienen los alimentos, pero en lugar de decir calorías, habría que decir calorías alimenticias, y en realidad una caloría alimenticia son 1000 calorías energéticas, térmicas. Entonces los alimentos deberían venir etiquetados mejor en kilocalorías, pero de estas, no estas. Pero bueno, modas que aparecen por ahí. Otra unidad importante es el BTU, que es la British Thermal Unit, y esa fue definida como muy similar a la caloría, pero esta es la cantidad de energía que se requiere para elevar la temperatura de 1 libra de agua en 1 grado Fahrenheit. Son aproximadamente 1.054 kilojoules. Aquí, perdón, voy a tener que corregir esta diapositiva. Esto debería ir aquí abajo en el mismo formato. Otra unidad de energía es el megatón, y eso, un megatón equivale a hacer estallar 1 millón de toneladas del explosivo conocido como TNT. Estas cantidades de energía medidas en megatones se usan para hacer referencia o bien a la energía liberada en eventos
en catástrofes nucleares o bien en eventos naturales, como podría ser el choque entre dos planetas o entre un planeta y un asteroide. Bueno, preguntas hasta aquí. No, maestro. Ok. Bueno, vamos a empezar con ejemplos de ejercicios de cálculo de trabajo. Un ejemplo tomado del RIS. Tenemos un libro de texto, lo desplazamos 75 centímetros con una fuerza de 6 newton que está siempre orientada a 30 grados sobre la horizontal. Y me pide calcular cuál es el trabajo que yo hago, es decir, yo estoy aplicando esa fuerza de 6 newtons, cuál es el trabajo que efectúa la fuerza gravitatoria de la Tierra sobre el libro y cuál es el trabajo que efectúa la fuerza normal que aparece debido a la tercera ley de Newton. Ahí en la parte inferior de la diapositiva podemos ver algo así como el diagrama de cuerpo libre. Acuérdense que el desplazamiento es horizontal. Eso debo considerarlo para hacer adecuadamente los cálculos. Bien, primero tomo esa fuerza F, me la dan expresada como una magnitud y un ángulo, entonces, debo primero descomponerla en componentes XY. Ahí en el diagrama estoy ilustrando la elección de los ejes. El eje X corresponde con la superficie de la mesa y lo elegí porque ahí es donde se lleva a cabo el movimiento. En este caso, el DR o el diferencial en la posición, pues es simplemente y de X, no hay no hay otra componente importante. Habíamos dicho que el trabajo total era la integral de la posición inicial a la posición final de F punto de R. Ya tengo F, ya tengo DR, y al hacer el producto punto, acuérdense que tomo las componentes correspondientes, es decir, aquí tengo I, lo multiplico por la componente I, eso me deja el único término sobreviviente porque el término J, pues se supone que lo estoy multiplicando por un 0 J de Y o de Z, entonces, bueno, desaparece, o puedo pensar que como aquí en el DR no tengo con quién operar esa componente J. En este caso, pues la integración resulta directa. La integral de dx es simplemente x. Evalúo en las posiciones inicial y final. Hago el producto y voilà, 3.9 joules de energía fue lo que empleamos para hacer el trabajo de desplazar ese libro con esa fuerza a lo largo de 75 centímetros sobre la mesa. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Puede repetir cómo fue que se sacó el valor de I de X? No entendí muy bien. Si te regresas al diagrama, el único movimiento que ocurre es en esa dirección, que corresponde con X. El libro no se mueve en Y, o sea, nunca se separa de la mesa, y si tengo una componente Z que tendría que venir en esta dirección, no lo estoy considerando, o sea, es un movimiento unidimensional. Entonces, en la expresión para el DR, solo debo considerar el I de X. ¿Resuelto? Sí, maestro. Ok. Bien, me pide además calcular el trabajo realizado por la fuerza gravitacional y por la normal. En este caso, hay que hacer lo mismo, pero de acuerdo al diagrama, el peso, que es la fuerza de atracción gravitacional, tendría que ser expresado como menos J, vector unitario, por masa por aceleración de la gravedad, pero resulta que J es perpendicular a I, y al hacer el producto punto, eso me da 0. Y si integro ceros, pues eso me vuelve a dar un 0. En el caso de la fuerza normal, que debo expresar como J por algún valor, también resulta perpendicular al DR, y acuérdense que el producto punto de dos vectores que son perpendiculares entre sí me da siempre 0. Entonces, como n punto dr es 0, el trabajo realizado por la fuerza normal es 0. Profe, tengo una duda. Escucho. En el peso está tomando como menos J unitario mg, por lo tanto la aceleración la está agarrando como, la aceleración de la gravedad la está agarrando como positiva o negativa. Positiva. Acuérdate Okay. que, o sea, a ver, no la estoy tomando ni positiva ni negativa, estoy haciendo ahí y tienen que aprender a hacer eso. Es una cuestión de interpretación. Ese signo menos igual. Cuando consideras los problemas de caída libre o cualquier problema, estoy yéndome tal vez a nivel secundaria o prepa o lo que sea, donde hay movimiento, bueno, vamos a poner como siempre Y y X, te dicen, no, es que G es igual a menos 9.8 con las unidades que tenga que llevar, pero no te hacen el hincapié suficiente que esto que está aquí representa algo como esto. ¿Por qué el signo menos? Porque las Y son positivas en esa dirección y ese signo, o sea, no sé si me logro explicar. No es que la G sea negativa. Ese signo menos me dice que esa G está orientada de manera opuesta a la dirección que yo tomé como positiva en el o más bien al sentido que yo tomé como positivo con la orientación vertical. No sé, no recuerdo yo en qué momento de mi vida logré entender esa parte y lo que les he dicho desde no sé cuánto tiempo atrás, en lugar de aprenderme fórmulas como, o más bien me aprendo fórmulas como esta, siempre con los signos positivos, porque si estuviera pensando en lugar de X en H's, ahí tendría que meter esa G y ya no me tengo que hacer pelota si lleva signo más o menos. O sea,
organizo, hago mi diagramita y pues ese signo menos se lo añado a la G si estoy considerando esta convención de signos. De hecho, no recuerdo si en este bloque de ejemplos o algunos un poco más adelante, por cuestiones que no vienen al caso, elegí un sistema de referencia así. Y pues no tiene nada de malo, es arbitrario. O sea, siempre y cuando todo sea consistente, los cálculos tienen que salir bien. Entonces, ahí este menos, regresando a la cuestión original, no necesariamente se lo estoy asociando a la G, se lo estoy asociando, se lo puedo asociar a la dirección, al sentido de J. Si J apunta adelante, atrás, arriba, abajo, ese signo va puede ir con la J y no necesariamente con la G. Usualmente G, insisto, tómalo como 9.8 y el signo diría quítaselo o pónselo dependiendo de la orientación. Aquí, insisto, la orientación no está dada por G, la orientación está dada por el vector unitario. ¿Más preguntas? Gracias, profe, sería todo. Ok. Pues, Profesor, escucho. y por ejemplo, aquí esto que indica de que cuando las fuerzas son perpendiculares al movimiento no hay trabajo, esto es una de las cuestiones que desmonta la mayoría de móviles perpetuos, ¿no? No. Lo que tumba la idea de móviles perpetuos es la segunda ley de la termodinámica. O sea, hay algo que no entiendo, bueno, muchas cosas que no entiendo, pero respecto a lo que el grueso de la gente debería aprender de física, yo considero que sería muy importante que se enseñara, que se aprendiera más termodinámica. No sé hasta qué punto todo mundo dice, bueno, perdón por las generalizaciones, todo mundo dice que la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. Parcialmente cierto, el cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, eso es la fuerza. Entonces, no, pero sí me sé la segunda ley de Newton, la entiendo perfectamente. Aunque no hayas ido a la escuela, aunque no te sepas esa expresión, la práctica cotidiana, la vida diaria, te enseña que esa ley es válida y creo que nadie pone en juicio, en tela de juicio, la validez de esa ley. Otra ley que todo el mundo conoce, pero que también, al igual que la segunda ley de Newton, no es como fue enunciada, es la ecuación de energía de Einstein, E igual a mc cuadrada. No sé si el grueso de la gente que dice que conoce esa ecuación y que la acepta por válida y que dicen que ese es el principio fundamental de las bombas atómicas, no sé si realmente la entiendan. No creo, porque no está escrita correctamente, no es así. También es un caso límite como la segunda ley de Newton llevada a masa por aceleración. Pero bueno, nadie pone en duda tampoco esa ecuación. La segunda ley de la termodinámica es muy poco conocida fuera del ambiente ingenieril, y te diría fuera del ambiente ingenieril de las ingenierías que realmente hacen uso de
la termodinámica. Estoy hablando prácticamente de energía, de ingeniería mecánica o las que se relacionan directamente con ella. Hay muchas maneras de expresar la segunda ley, pero esa segunda ley te habla, entre otras cosas, de la eficiencia en un proceso térmico. Y un proceso térmico no es otra cosa más que un proceso en el que la energía cambia de forma. Esa segunda ley te dice que cuando la energía cambia de forma, es imposible que se conserve como energía útil el total de energía. Si usas energía, tienes que pagar un precio y ese precio es que pierdes de alguna manera parte de energía. O sea, no es que se pierda, es que ya no la puedes volver a utilizar. Entonces, hay gente que dice que sabe física, pero aceptan la idea de los móviles perpetuos, que, o sea, por ley física aceptada y comprobada hasta el día de hoy, es inviolable y no permite la existencia de móviles perpetuos. ¿Alguna pregunta más? No, maestro. Ok, pues ahí dejamos por el día de hoy. Continuamos mañana. Ujú. Disculpe, maestro, ¿las respuestas del examen las llegaría a subir? Espero que sí. Estoy tratando de sacar todo el trabajo atrasado. De acuerdo, maestro. Nos vemos entonces, maestro. Perdón. Nos vemos. Nos vemos entonces mañana.